Acompáñeme porque ya está con nosotros Alcira Argumedo. Alcira, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por venir. No, por supuesto. Bueno, a ver, hay una discusión con respecto a la deuda y yo quiero plantearlo en términos éticos. Digo, ¿hubo una falta de ética a la hora de concebir esa deuda? Y hay una falta de ética ahora a la hora de evaluar cómo la Argentina puede llegar a pagar eso que parece impagable. Mira, yo creo que hubo, por una parte, una política de saqueo alrededor de la deuda. No es casual que quien contrajo la deuda mayor fue el señor Luis Caputo, un hombre que fue gerente o CEO del Deutsche Bank, del JP Morgan, o sea, de los propietarios. Es uno de los que tiene fondos en los paraísos fiscales. El bono a 100 años, creo que alguna vez lo comentamos, el Financial Times hizo esa famosa encuesta en el año 2018 preguntando cuál había sido la operación financiera más nefasta del mundo. En el año 2017 el 70% de los lectores plantean que fue el bono a 100 años al 8% anual. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos la tasa está en el 1,5%, vos pagas el 8% por año, pero durante 100 años. Después salen los Paradise Papers y ahí se detecta que uno de los fondos especulativos de inversión más beneficiados con ese bono fue Noctua Partners, fundado por el señor Luis Caputo. Entonces, acá no hay inocencia, evidentemente es parte de la complicidad y las ganancias y parte de una estrategia. Esto ya lo decía John Quincy Adams en 1825. Los países se dominan por la espada o por la deuda. Acá pusieron la dictadura militar, que fue la espada, y te dejó el huevo de la serpiente de la deuda. Y yo creo que fue una forma de dominio y subordinación a la Argentina y a otros países de América Latina a través de este endeudamiento impagable sistemáticamente, que significó un saqueo y una destrucción de la Argentina descomunal. ¿Pensás que sos socióloga, sos exdiputada nacional, sos una persona que tiene una gravitación en términos de la concepción y cómo mirás el país importante? ¿Pensás que si la Argentina no se pone dura ahora, no hace una quita importante, entramos en un circuito donde esa deuda impagable puede traer, las tragedias shakespearianas o las crisis que hemos tenido? Ya la ha traído. Yo creo que acá hay que hacer, por una parte, una quita y por otra parte, una auditoría de la deuda. Recuperar lo que fue el informe, lo que fue el dictamen del juez Ballestero sobre la investigación que hizo en su momento Alejandro Olmos, que en el 2002 entró en el Congreso, donde se detectan cerca de 400 desfalcos. Además de... 400 desfalcos. 400 desfalcos, además de los nombres de quiénes son aquellos a los cuales se le estatizó su deuda privada, entre las cuales figuran. Nosotros estamos pagando la deuda que supuestamente tenía con su casa central el JP Morgan, el Deutsche Bank, el Citibank, IBM, Techin, los Macri, etcétera, etcétera. Un desfalco de proporciones. Vos fíjate que cuando Rafael Correa decide hacer una auditoría de la deuda, creo que fue el 2006-2007, o un poquito después, que la hizo Alejandro Olmos Gaona, que es el hijo de Alejandro Olmos, que también detectaron varios cientos de desfalcos. Fueron los bancos los que vinieron a proponerle que aceptaban que se les pagara la tercera parte de la deuda. Mirá qué quita, una quita del 70%. ¿Cuál era la condición? Que esa investigación y esos desfalcos no se hicieran públicos. Claro, se frenase. Bueno, esto te da una idea de que acá hay que hacer la negociación, todo lo que quieras. Pero yo creo que acá la Argentina y los argentinos, que han sufrido muchísimo, este país ha sido devastado como consecuencia del manejo de la deuda, tienen el derecho a saber quiénes fueron los beneficiarios y cómo se realizó todo el proceso. Porque eso es lo que no quieren los bancos. Entonces, y este elemento es absolutamente legítimo, porque vos no te podés negar, es como lo mismo que yo decía. Empecemos a controlar el comercio exterior, esa declaración jurada, el nivel de contrabando de mineras, agronegocios, petroleras y demás, es descomunal. Entonces, si uno se pone a ver que
el costo que ha tenido la deuda en la Argentina. Yo muchas veces hago eso. Si vos te pones a ver en estos 40 años, desde la dictadura militar hasta acá, que se inicia con la deuda, el nivel de destrucción económico y social no lo ha tenido, y productivo, ¿no? Sí, sí. No lo ha tenido ningún país que no haya sufrido una guerra en su territorio. Empecemos a hacer cuenta. En estos 40 años se destruyó el polo industrial ferroviario, el polo industrial naviero, el polo industrial aeronáutico. Fabricábamos aviones jet hace 40 años. El polo petrolero, que eran no solamente los pozos petroleros, era la petroquímica, todo lo que significó, fabricaciones militares, altos hornos, etc. A su vez, se entregaron las empresas públicas rentables a precio vil. Por ejemplo, Somisa estaba valuada en 3.000 millones de dólares y se le entregó a Techín en 135 millones. O sea, a menos del 5% de su valor. Se destruyó el Sistema Nacional de Ferrocarriles y se destruyó la flota mercante y fluvial. Se degradó un sistema educativo público que era el mejor de América Latina, mejor que el de Estados Unidos, y había dado 3 premios Nobel en ciencias, además de 2 en premios Nobel de la Paz, pero 3 en ciencia de jóvenes, de niños, que desde jardín de infante hasta la universidad, universal, pública y gratuita. A su vez, pagaste 550.000 millones de dólares por esos 45.000 iniciales. Perdiste 420.000 millones de dólares más por renta petrolera y gasífera, y como consecuencia del pago de fletes por la destrucción de la flota mercante, tenés 200.000 millones de dólares más. Sacá cuentas. 1 millón de millones de dólares. Sí, sí, el impacto es... Bueno, ahora en términos sociales, el 90% de los trabajadores en blanco y con derechos sociales, ahora estás en el 46. 54 está precarizado, en negro, terciarizado, desocupado. La desocupación pasó del 3% a ¿cuánto? El 10, el 11. Pero si sumás los inactivos, que son los desocupados, es más alta. Pasás al 20%, del 3 al 20%. Sí. Y la pobreza pasaste del 6 al 40%. Esto es catastrófico. Y esto fue como consecuencia de la deuda y las presiones que a partir de más allá de que algún gobierno haya recuperado parte, la estatización de los fondos de pensión o aerolíneas argentinas. Sí, la reestructuración de la deuda, todo eso igual permanentemente. Igual, esto es un saqueo constante que no es inocente. Es un mecanismo de saqueo a través de estos empréstitos que después te entran en esto, y cuando no se puede pagar, el paso siguiente es, bueno, entonces recursos naturales, recursos estratégicos, a ver, páguenlo. ¿Qué es lo que creo que pensaba hacer Macri? Es decir, poner como garantía de la deuda, no sé, los yacimientos de litio, lo que quedaba del petróleo. Que ese era el paso siguiente. Sí, sí, estoy absolutamente seguro, ¿no? Porque esa era la concepción que ellos tienen, y además es la estrategia de Estados Unidos históricamente, esto denunciado por sicarios económicos norteamericanos que se dan vuelta y te dicen la estrategia, y cuando el tipo dice cuál es la estrategia, viste que es lo que se aplicó acá, ¿no? Esa disputa que está planteada en términos tecnológicos, que está planteada en términos de recursos naturales, del dominio de la industria armamentística, digo, Estados Unidos la plantea con distintos países, esa competencia con China, con Rusia, digo, incluso con la Argentina. ¿Qué papel le reserva a la Argentina de ahora en adelante? La verdad que, a ver, el escenario que vos estás pintando es un escenario de decadencia realmente importante, donde no se pudo frenar esa decadencia hasta ahora. ¿Existe la posibilidad de salir de eso? Mirá, yo creo que acá, te digo, paso uno a hacer una auditoría de la deuda para determinar la deuda legítima de la ilegítima, la deuda legítima de los desfalcos, y sobre todo determinar quiénes fueron los beneficiarios para que de alguna responsabilidad se les encuentre a ellos. Porque, por ejemplo, el señor Caputo, ¿le parece que se lo menciona poco, ¿no? A Duhovne, a Caputo, a... Se lo menciona poco porque muy preventivamente parece que vendió sus cosas y se fue a vivir afuera, porque sabe perfectamente lo que ha hecho. Quiero preguntarte por algo que obviamente está relacionado, que es la violencia
La violencia simbólica, la violencia de carácter fáctico, la violencia también que vemos en forma cotidiana muchas veces en la calle, y la violencia que se desató, bueno, nada, ahí en Villa Gesell, con este asesinato de Fernando Báez Sosa. Digo, ¿qué lectura haces? Vos sos socióloga. Mira, sí. hay una situación por la cual, por ejemplo, los estudios criminológicos en Occidente indican que las personas en condiciones de pobreza o indigencia que se vuelcan al delito giran alrededor del 1%, en situaciones críticas llegan al 1,5-2%. Esto habla de algo bastante significativo, que el 98-99% de las personas en condiciones de pobreza o indigencia buscan otros caminos para sobrevivir que no sea el delito, la violencia, etcétera. Por eso tenés todo el trabajo maravilloso que han hecho las organizaciones sociales, donde se aborda la problemática de la pobreza y la falta de trabajo a través de la cooperación, la solidaridad, la reciprocidad, etcétera. Ahora, si vos tenés 18 millones de pobres y tenés 360.000 volcados al delito y a la violencia. Esta es una de las formas que puede aparecer la violencia, donde la frustración es, no lo estoy justificando, digo, es lo que genera como consecuencia. Claro, 360.000 dedicados al delito es un nivel de violencia y delincuencia muy alto. El tema es que acá se quiere solucionar con mano dura y tenés que ir a la fuente, o sea, bajar la pobreza y te va a bajar proporcionalmente. Ahora, el caso específico de estos chicos me parece que tiene más que ver con ciertas mentalidades que se están desarrollando como consecuencia de que hay, te diría, un mensaje subterráneo de que acá hay una parte de la población sobrante. Esto a nivel mundial, te lo están diciendo, vos pensás que el 20% más rico de la población del mundo, que son estos grupos económicos, más las clases acomodadas, concentran el 95,5% de la riqueza. Son 1.200 millones. A ver, de vuelta, si me puedes repetir el dato. 20%, sí, son datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El 20% de la población más rica del mundo, que conforman los grupos económicos financieros y sus derivados, más las clases acomodadas de los distintos países, concentran el 95,5% de la riqueza. Prácticamente la totalidad. Los otros 6.500 millones se dividen en el 4,5%, de los cuales el 60% está bajo la línea de pobreza y el 20% inmediatamente por encima. ¿Y eso por qué? Esa es la polarización que hizo el proceso. Esto se dio desde los 90 hasta ahora, que fue la consecuencia de la globalización neoliberal, que la globalización neoliberal y el predominio del capital financiero especulativo que hicieron que el grueso de la polarización se diera. Antes era 80-20. Antes, en los 90 concentraban el 80% y estos tenían el 20%. Ahora tienen el 95%. Porque la lógica neoliberal más la reconversión tecnológica en esos años, que se hizo expulsando mano de obra, te generó un crecimiento exponencial de la pobreza y el desempleo, y un crecimiento igualmente exponencial de la concentración y polarización de la riqueza. Esto te está dando una situación inviable. Lo ve hasta Kristalina Georgieva. Kristalina Georgieva, directora del Fondo, o presidente del Fondo Monetario, acaba de declarar que la desigualdad y el comportamiento de los grupos financieros, de no revertirse, pueden llegar a una crisis similar a la de 1930, cosa que es cierta. Y está en potencia esa crisis. ¿Por qué? Porque ese 20% es un mercado excesivamente chico para el salto cualitativo en la productividad de las tecnologías de avanzada y para la presencia de China en el mercado mundial. Por eso tenés guerra comercial. Hay guerra comercial porque no hay demanda suficiente. Así es. Ahora, ¿cómo querían arreglar los neoliberales este problema? Bajando la demanda, disminuyendo, bajando los salarios, bajando las jubilaciones, esto que llaman ajuste. El tema es que esto te lleva a una exacerbación de la crisis. En los 30 pasó eso. En los 30, los 20 años locos,
fueron un incremento del consumo para determinados sectores sociales. ¿Por qué? Porque aparecieron nuevos elementos técnicos, los teléfonos, el pago en cuotas, Sí, etc. sí, hubo... Ahora, ¿qué pasó? Como había escasa demanda, parte de los capitales, en vez de invertirse en la producción, iba a la especulación financiera, ¡pac! Llegaste al jueves negro. Así vamos, donde además se genera, para volver a esto, en este marco, este 20% considera que por lo menos el 50% de esos pobres son sobrantes, no les sirven ni como mano de obra barata, lo reemplazan por tecnologías, ni como consumidores. Es decir, por los niveles de indigencia, etc. Sí, por lo tanto, les sobran. Para ellos son descartables, esto es lo que dice el Papa Francisco. Son descartables. Ahora, ¿sabes cuántos son descartables? 6.000 millones de personas descartables, o 5.000 y pico, son entre 3 y 4 veces toda la población de América, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Por 4. Eso es lo que ellos consideran que es descartable. ¿Te das cuenta que están llevando el mundo a una situación ultracrítica? Sí, sí, que se repican en ese marco hay como un mensaje subliminal que dice, acá hay gente que sobra. ¿Quiénes sobran? Los negros, los pobres, los... Salvate. O sea, el que discrimina eso supone que se salva. Y esto está alimentando el crecimiento del fascismo en Italia, del nazismo en Alemania, del Vox y toda la ultraderecha. Es decir, hay como un mensaje de saquémonos de encima la población que sobra. En el caso específico de estos chicos ya hay un nivel de patología fuerte. Evidentemente, sus características personales son de poco potencial intelectual. Sí, preocupante, la verdad. La situación que se ha generado No, allí. hay una degradación muy fuerte, porque fíjate que no es solamente lo dramático de la muerte de Fernando, son los mensajes. Los mensajes son, tuvimos 3 noches de piña, 3 noches qué grandes, etcétera. O sea, hay una satisfacción, una especie de gozo sádico, porque no es que se agarran a piñas uno a uno, es el sufrimiento del débil, ¿no? Que tiene mucho que ver con la mentalidad fascista. Sí, hoy hubo una audiencia allí en Villa Gesell. Hay algunos audios que probablemente después vamos a estar repasando, pero que tienen estos elementos que vos estás mencionando. Alcira, muchísimas gracias. No, por favor. Ha sido muy amable.